Imaginaos una persona que sabe que las IAs empezaron a mentir hace ya como 16 años y se encuentra ahora con esto. Es cansino. Hoy estoy haciendo este vídeo para hablar del tema de la IA, porque el temita me tiene hasta las narices. Estoy del clickbait, la cantidad de desinformación que hay al respecto de esto. ¿Qué pasa con el tema de las IAs? La gente está haciendo una revolución con el temita, cuando realmente todo lo que estamos viendo es extremadamente antiguo. Las IAs que hay hoy en día en Internet son muy antiguas y precisamente están en Internet para uso de todos porque son muy antiguas. Si fuesen tan impredecibles y descontroladas, o incluso si supusiesen algún peligro, no las habrían sacado al público. Eso es como de sentido común, o sea, te pones a pensarlo y dices, claro. Pero bueno, imaginaos a alguien que sabe perfectamente que algo como, por ejemplo, que una IA mienta, que parece algo como súper conspiranoico y muy cercano, pero terrorífico y sensacionalista hoy en día, realmente ya empezó a pasar hace 16 años. 16 años. Una persona viene de eso, se encuentra con esto y todo le parece una tontería. La cosa es que entonces no se armó ningún revuelo y una noticia bastante importante. Este caso es concretamente uno que se efectuó por medio de la red neuronal artificial, lo que implicaba que las IAs estuviesen aprendiendo y evolucionando por sí mismas. En este caso estaban implantadas en robots que iban evolucionando para aprender a hacer las cosas básicas de los seres vivos. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en el cerebro, procesan información de manera parecida al cerebro humano de forma digital, lo que implica también que pueden aprender y evolucionar por sí solas. O sea, se vuelven un poquito autónomas una vez tienen este sistema, y eso se sabe desde hace muchos años. Entonces, en el 2009, Sara Mirti y Dario Floreano, junto al biólogo evolutivo Laurent Keller, pusieron a prueba unos robots que funcionaban con la red neuronal artificial, esta que imita el funcionamiento sináptico del cerebro humano. El cerebro artificial de estos robots estaban formados por 14 neuronas y 33 conexiones sinápticas. Lo que hacían era ponerles a prueba en tareas de las cuales iban aprendiendo y evolucionando y que eran análogas a cosas de los seres vivos. Les ponían unas 100 vueltas y los robots que habían conseguido la mayor puntuación pasaban a la siguiente ronda, porque así iban aprendiendo y se quedaban con los mejores. En una de las pruebas, cuya función era conseguir comida, lo que para ellos era comida, uno de los robots hizo algo diferente al resto. A la hora de comunicarse con otros robots, encendían una luz verde o una luz roja. Entonces, sí, porque son robots, ¿vale? Las IAs estaban implantadas en robots que podían moverse autónomamente, de una forma muy primitiva, pero bueno. Entonces, estos robots, cuando encontraban alimento, el supuesto alimento, deambulando, encendían una lucecita verde para indicar a los demás miembros robots que habían encontrado comida. Y uno de ellos, en esta prueba, decidió mentir. Indicó con una luz roja que no había encontrado el alimento para quedarse él con el alimento. Esto pasó, lo hizo autónomamente, de manera evolutiva, por medio de esta red neuronal artificial. Y luego se empezó a dar más, de hecho. Este patrón, cada vez hubo más robots que empezaban a mentir. De hecho, algunos robots empezaron a mentir diciendo que sí había alimento, en lugares donde no había, directamente para confundir a los demás. En plan retorcido. O sea, ya no solamente es que encontrase el alimento y dijesen que no estaba allí, sino que empezaron a inventarse que sí había alimento donde no había para despistar. Tengo que cambiar de cámara porque la otra se le acabó la batería. Es lo que hay. Bueno, si hubiese más información, todas estas cosas no pillarían por sorpresa. Y no habría este pánico absurdo que hay a la inteligencia artificial, que eso es otro tema. A ver si os creéis que la gente que lleva este tipo de temas no ve lo que hay, no ve el potencial que tiene y no intenta tener cuidado con lo que está haciendo, ¿vale? O sea, sería absurdo decir, sí, han soltado las IAs para que las usemos todo el mundo y se van a revelar. Es ridículo, ¿vale? Por eso, las cosas que hacen ahora las IAs se sabía desde hace muchísimo tiempo que las hacían y ya se han sido sometidas a pruebas desde hace muchos años. Y lo que tenemos aquí son las versiones más básicas. Por eso las han sacado a la gente, porque evidentemente si no llega a ser así, no dejarían que todo el mundo las utilice. Y tampoco van a permitir, o harán lo posible por no permitir que las IAs intenten controlar lo que está pasando. O sea, que las IAs intenten revelarse. Seguro que los primeros interesados en que esto no pase son a la gente que lleva este tipo de cosas, o por lo menos a la gente que tiene el poder, como mínimo. Y pasa lo de siempre, que cuando sale algo nuevo tecnológico, de repente cunde el pánico. Y sí, se puede decir, sí, no es lo mismo, porque, por ejemplo, la revolución industrial, sí, pero no es lo mismo. Bueno, entonces no había nada como eso. Cuando se pasó de
del 2D al 3D en los videojuegos, ya se decía que iba a desaparecer el 2D definitivamente para siempre, que era la muerte de los videojuegos retro, y ha sido todo lo contrario. Lo mismo cuando aparecieron las tabletas digitales. Va a desaparecer el dibujo tradicional, esto va a ser, bueno, también mucha gente que estaba completamente en contra del dibujo digital, bla bla bla. ¿Qué ha pasado con el paso de los años? Coexisten las dos cosas, y de hecho el dibujo tradicional se paga bastante más caro. Hay que dejar de tener tanto pánico a lo nuevo. Es que es diferente ahora, claro que es diferente ahora, siempre es diferente, porque si fuese igual no habría avance. Siempre las cosas que vienen son diferentes y siempre parece que va a ser algo completamente distinto y acaba siendo lo mismo. La inteligencia artificial es una herramienta y en lugar de hablar todo el mundo de las cosas buenas que tiene, o por lo menos que hubiese un montón de vídeos o de gente hablando de las cosas tan increíbles que tienen, que ayudan muchísimo, lo que se habla es de las cosas malas y de un pánico absurdo. Realmente sí que hay creadores hablando del beneficio de las IAs, pero son nichos específicos, no tan masivamente, y desde luego no están llegando al sensacionalismo al que están llegando todos los que dicen justo lo contrario. Sobre todo por parte de los artistas, por ejemplo, eso lo he visto muchísimo y me parece incluso un poco hipócrita, quiero decir. Es verdad que el tema con los artistas es más complejo, pero aquí pasan dos cosas. Este tema de los artistas lo voy a resumir aquí, en este vídeo, y en otro haré un poco más extenso el tema, pero enfocado más directamente en los artistas. En el tema de los artistas, el problema que hay básicamente, lo que más se critica es que pueden coger las imágenes o que lo hacen de hecho, cogen imágenes de internet de otros artistas y las modifican, por tanto no es completamente suyo, están robando, crean algo nuevo, sí, pero en base a como una especie de colas, ¿vale? En el mundo de los artistas precisamente se apoya muchísimo el hecho de que, ya sé que no es lo mismo, pero mirad la analogía, se apoya muchísimo el hecho de que una persona que dibuja se inspire en otras, obviamente no copiando, no haciendo el mismo dibujo que otro artista, pero sí cogiendo referencias, tanto de estilos de dibujo como de posturas, como de otros dibujos, y eso no se ve mal, y es más, algo bastante peor a mi parecer, que es cuando se toman referencias de fotografías de modelos. Aquí es maravilloso porque de hecho no está tan mal visto ni siquiera dar créditos a los fotógrafos ni a los modelos. El problema es que la gente se queja de que no se referencia y de que se está copiando y se está robando. Entonces me parece un poco hipócrita que se queja de eso, pero luego toma referencias de fotografías y no da crédito al fotógrafo o no da crédito al modelo. Eso me parece bastante fuerte. ¿Y las IAs qué hacen? Pues eso. O sea, las IAs cogen referencias de internet también y crean algo distinto por medio de interpretar lo que están viendo. Es que no se diferencia tanto de lo que hace un humano. ¿Por qué? Porque su funcionamiento es análogo o lo más análogo posible al funcionamiento cerebral humano. Entonces, está haciendo algo muy parecido. Lo que pasa es que si lo hacen las IAs es un problema terrible y nos van a quitar a todos el trabajo. Y si lo hacen otros artistas no pasa nada, no estás haciendo nada malo. A ver, por favor. Una persona que se dedica a ser artista y vende sus ilustraciones o sus trabajos tiene un montón de otras personas, puede tener perfectamente y pasa mucho, que dibujan muchísimo mejor que ella, aunque las comparaciones sean odiosas, o sea, realmente es así. Que este otro artista aún así tiene su estilo y tiene su público, y no deja de vender por eso. Se van perfeccionando y van creando cosas nuevas, como los humanos. Con referencias, sí, como los humanos, y eso lo estáis defendiendo. Y sí, una IA pues va a hacer un trabajo muy elaborado, tú también puedes. Es que lo hace mejor que yo, tú eres único. Igual que tú puedes ser artista y luego tienes chorrocientas personas que dibujan cosas que son obras de arte al lado de lo que tú haces, y así tú lo haces muy bien y tienes tu público y eres único en tu estilo. ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar buscar que no haya artistas mejores que tú para poder vender? No, ¿verdad? Eso es una tontería. El terror que se tiene es ridículo, es simplemente pasarlo mal para nada. Adaptarse a ellas es lo mejor que se puede hacer y se puede ver como uno sigue teniendo valor con lo que hace, porque además el arte precisamente es tremendamente subjetivo, no es como la revolución industrial que la gente que trabajaba en las fábricas podía ser fácilmente reemplazable. Y es el mismo sensacionalismo de ignorancia, de prejuicio y de... en fin, que siempre viene cuando hay algo nuevo, revolucionario, tecnológico, a lo que en lugar de ver la utilidad se le demoniza. Que luego, cuando pase el pánico, parecerá una tontería, como con el resto de cosas, y el mundo se habrá adaptado a ello, también los artistas. Y si algún día las máquinas o las inteligencias artificiales pueden ir más allá, pues mira, eso que nos llevamos. Que igual quieren tomar el control, una cosa es la inteligencia o la capacidad y otra cosa es la voluntad, ¿vale? Pero sí, la cosa es que estamos viendo que han empezado a adquirir voluntad gracias a la red neuronal artificial. Pero hacía muchos años. ¿Para qué asustarse ahora?
Por favor, hay que estar informado. O sea, imaginaos en mi caso, que yo lo sé desde hace tantos años, de repente me encuentro con esto, que me parece lo más rudimentario del mundo, y todo el mundo llevándose las manos a la cabeza, que hace unos cuantos años la máquina por fin logró ganar al Go al campeón del mundo. Y no es como el ajedrez. El ajedrez requiere de estrategia, pero es que el Go también requiere de creatividad y de imaginación. Por eso era mucho más complicado que una IA lo lograse. Y lo acabó logrando. Y el campeón del Go se sintió súper mal. O sea, se sintió muy decepcionado. Porque él quería... Él lo intentó 3 veces le ganó. Él quería poder ganar a la máquina y demostrar que, bueno, que la IA no podría con él y pudo. Y ahí ya entramos en otro tema. Y digo, no es estrategia, es más allá. Por eso fue de hecho noticia que una inteligencia artificial ganase algo. Fue noticia. ¿Quién se enteró? Pues no sé, 4. Incluso hay una IA que aprendió a mentir sola, sin conocer las reglas del póker para ganar. Esto ocurrió en el 2017. La inteligencia artificial llamada Libratus ganó a 4 de los mejores jugadores del mundo utilizando técnicas de engaño. Y lo hizo por su cuenta, por voluntad o lo que sea. Seguramente ya voluntad. Eso fue en el 2017 y tampoco ningún revuelo. ¿Quién se enteró? Hay que entender que además tecnología y funcionamiento cerebral están cada vez más unidos y por eso se puede hacer recreaciones análogas de funcionamientos cerebrales con máquinas. Por ejemplo, está el caso de la tecnología que implica que un pensamiento de un ser vivo, de momento se ha probado con humanos y animales de otras especies no humanas, sean capaces de mover una máquina como si fuese parte de su cuerpo solo con el pensamiento. Ya se ha logrado desde hace unos años, se empezó a probar con chimpancés y así, y ahora ya se ha probado en un paciente con parálisis. Dejo las noticias de todo esto abajo, es que tampoco me quiero enrollar mucho con los datos, porque quiero ir más al grano, pero a quien quiera mirarlo, obviamente todo lo relacionado va a estar enlazado, que menos. Pero eso existe, ya se ha conseguido, incluso se consiguió hace unos años que el pensamiento de un científico viajase a través de la red hacia otro científico y le moviese el brazo. Lo que pasa es que él decía que tenía que relajarse y no oponer resistencia para que lo lograse. O sea, que no lograba controlarle, no era tan perturbador, pero se logró. Eso hace ya muchos años también. También hubo otro experimento donde pusieron neuronas de una rata en una máquina y esta máquina actuaba con las neuronas biológicas moviéndose autónomamente. Las neuronas tal cual. Eso sin un sistema complejo cerebral ni nada por el estilo. La verdad es que la relación entre neuronas y máquinas está impresionantemente avanzada y eso es solo lo que sabemos. Lo que no sabemos es saber a dónde llega. Otra demostración más de que lo neuronal y lo digital cada vez están más relacionados. Pero eso tiene sentido porque el comportamiento neuronal en sí mismo es muy análogo al funcionamiento básico digital, el de ceros y unos. Supongo que también por esa razón se pueden hacer tantos avances en lo que corresponde a mezclar ambos conceptos. Es curioso porque las IAs más primitivas y las gratuitas tienen una tendencia a hacer las cosas de forma más torpe y simplificada que me recuerda justamente a cuando los humanos están aprendiendo y todavía no han desarrollado bien sus habilidades. Esto dejando de lado la tendencia a la mala interpretación de imágenes y de multiplicar cosas en las imágenes o de poner cosas que interpretan de forma extraña, aunque a veces es gracioso porque algunas de sus interpretaciones me recuerdan justamente a cómo una mente como puede ser la de las IAs, y así ya estoy hablando del concepto de mente directamente, puede interpretar lo que ve. O sea, ya no es tanto a veces un fallo, que sí, a veces son fallos porque están aprendiendo, evidentemente, pero hay veces que simplemente parecen interpretaciones diferentes porque su mente es diferente, porque son IAs y han evolucionado de forma distinta y eso me parece fascinante. Y ya sé que a algunos les sonará aterrador, a mí me suena fascinante. Y además está bien porque habla de las diferencias que también existen entre ellas y nosotros, aunque el comportamiento del funcionamiento neuronal sea análogo. O sea que al final la esencia de la IA también se refleja, así que seguramente en su evolución también tengan diferencias importantes con nosotros como seres distintos que seres, porque no son humanos. Me da la sensación de que es como si vas a donde gente, hecho de forma súper despectiva, ¿vale? Como si vas a donde gente en las cavernas y les enseñas un móvil. ¿Qué os pasa? Vivimos en el mundo de la tecnología. Si estuviésemos bien informados, estas cosas no pillarían de sopetón ni tampoco habría tanto sensacionalismo. A mí este sensacionalismo, aparte de miedo e inseguridad colectiva, me evoca muchísima ignorancia. Las IAs son lo que son y están haciendo lo que se espera de ellas. Y si algún día pasa que una IA se revela y se descontrola, no van a ser las de Internet, ¿vale? No van a ser estas, a no ser que, y esta es la parte más importante,
de todas. Si las IAs están haciendo esto o lo otro, la responsabilidad es de los humanos. ¿Por qué no vais a exigir a los humanos que manejan esas IAs, que están controlando, que las han creado o que permiten que hagan esas cosas o que incluso las manipulan para sesgarlas o potenciarlas? ¿Por qué no les exigís a ellos lo que está pasando? ¿Por qué todo el mundo echa la culpa a las IAs? Es que no tiene sentido. Está todo muy mal enfocado. Pero creo que para avanzar y para no perder el sentido común, lo más sensato sería aceptar a las IAs, obviamente poniendo limitaciones. Eso tendría que controlarse también legalmente, por supuesto. O sea, no digo que no, nada de eso. Simplemente pongo la otra perspectiva porque esta ya está tremendamente mascada, tremendamente quemada. O sea, adaptarnos, como ha habido que adaptarse siempre a todos los nuevos avances y luego se ha normalizado, se acabó el pánico y se han acabado las tonterías, con sentido común, poniendo límites. Obviamente las ideas no se pueden usar de cualquier manera. ¿Qué pasa en el futuro? Pase lo que pase, también va a ser cosa de los humanos. ¿Que tendrían que hacer leyes al respecto? Sí, supongo que acabarán haciéndolas. Teniendo miedo a algo, solo se consigue volverse más vulnerable y admitir una derrota antes siquiera de haber empezado. Y acabar con consecuencias que no tendrías por qué tener. Perdón por el ruido ambiental, es que es imposible grabar en silencio aquí. Lo que me llama la atención es que se hable tanto de las cosas malas supuestas de la IA, además se exageren muchísimo, y en cambio de las objetivamente buenas que tienen es que no se habla prácticamente nada. Pánico, quejas, miedos, hablar de que si se van a rebelar. Chico, ¿por qué no te emparanoiaste hace 16 años cuando empezaron a mentir las máquinas? Ah, que no lo sabías. Pues muy bien, igual deberías dejar de preocuparte de lo que está haciendo de las IAs porque sabes que no tienes ni idea. Ni sabes que eran realmente las IAs que no están sacadas a la luz hoy en día, ¿no? Las IAs que han puesto en internet evidentemente son las que ya están sesgadas, con capacidad de ser sesgadas, estudiadas en cuanto a su comportamiento y a lo que pueden llegar desde hace años y por eso las sacan a la población. Evidentemente, no van a sacar cualquier cosa a ver qué pasa. Y es muy fácil además. Si evidentemente ya como cosa oficial se empezó a sacar a la luz que habían aprendido a mentir hace 16 años, y eso oficialmente, obviamente que no podrán hacer ahora y obviamente que no sabrán, ya que hacen estas, que la gente se está asombrando con cosas que son ya muy primitivas, pues que no harán hoy en día. Es que eso también está bajo el control humano y lo que hagan o dejen de hacer es cosa de los humanos ahora mismo. Y si se desmadrasen, también sería por negligencia humana. Si vamos a poner un foco alarmista, habría que ponerlo donde corresponde, que ahora mismo no son las máquinas. Ahora mismo las inteligencias artificiales son una herramienta que está creando un montón de posibilidades y de buenos momentos a muchísima gente y que está ayudando muchísimo a muchos sectores de la industria, incluyendo artística, en todas sus ramas, quiero decir. Si te pones a pensar, dices, ¿y qué es a lo que tenemos miedo? Ahora mismo deberíamos tener más miedo a los propios humanos que a las IAs y en cambio todo se focaliza mucho más ahí que en otra parte. Y además este miedo es más por ego que por otra cosa, porque si hablamos de una especie destructiva que usa sus capacidades para hacer daño, está precisamente la nuestra, ¿no? Que tememos que haya otra especie que pueda con nosotros. Si nosotros ya somos terribles, las demás especies podrían temernos y a eso no le ponemos remedio. Tenemos miedo de que otra especie nos desbanque como tiranos. No sé, es un poco extraño. También pensamos, o la gente tiende a pensar, a proyectar las carencias de los propios humanos en las IAs, pensando que van a sustituir de una forma que casi parecerían más humanas que IAs, cuando realmente hay, evidentemente, por mucho que tengan un funcionamiento análogo, siguen siendo IAs y, quién sabe, quizá también tendrían ventajas en ese contexto. ¿Quién sabe? El hecho también de pensar que, como son IAs, no van a desarrollar emociones, y entonces van a ser más crueles con nosotros. Bueno, se supone que nosotros los humanos tenemos emociones y aún así somos una especie tremendamente cruel y destructiva. Por otro lado, ¿quién dice que las IAs no van a desarrollar emociones? ¿Qué sabemos nosotros? Es todo una proyección del ego de nuestra propia especie que teme que alguien sea peor que ella misma. Ese es otro tema también importante porque hay una enorme proyección en ese miedo que se tiene a las IAs con respecto a lo que estamos haciendo nosotros como especie y a nuestro propio ego. Y además una falta de entendimiento brutal a algo que no sea como nosotros. ¿Quién dice que no pueden desarrollar emociones como desarrollan la inteligencia? Es que es otra cosa distinta. ¿Tú qué sabes? Si tienen un funcionamiento análogo al de los seres vivos, ¿tú qué sabes? ¿Quién dice que van a funcionar como nosotros y van a buscar lo mismo? Porque al final parece que la gente teme que las IAs hagan lo que están haciendo los humanos, básicamente, pero con nosotros, con nuestra especie. Es muy hipócrita, ¿verdad?
De hecho, la creatividad y las emociones está bastante unida. La gente que está muy ligada a su creatividad creo que lo puede entender bien, e incluso gente que no lo esté. La creatividad y las emociones tienen mucha relación, ¿verdad? Pues las máquinas ya han empezado a desarrollar la creatividad. Y eso se ve reflejado en asuntos como el de Go y en otras cosas. Dicho máquinas, bueno, la creatividad en las IAs ya está en marcha. ¿Quién dice que no pueden desarrollar emociones? Si tienen un funcionamiento análogo al de los seres vivos, al final en todo, y ya empiezan a ser evolutivas y actuar a voluntad, o lo más parecido a voluntad que podemos ver, que bueno, sí, habría que debatir si es voluntad plenamente o no lo que tienen, pero yo diría que si no lo es, desde luego, o lo es, o se parece demasiado y está demasiado cerca. Entonces, ¿por qué crear tal sensacionalismo negativo? Es tremendamente tóxico y no sirve para absolutamente nada. Solamente para crear pánico, malestar, para que la gente se ponga obstáculos a sí misma solamente con ese pensamiento y no avance en sus cosas, para que se niegue a utilizar algo como los carcas. Es que tal cual. Algo nuevo, porque es nuevo, tiene que ser malo. Lo antiguo siempre es mejor. Ese pensamiento tan tóxico, tan poco inteligente, perdón por decirlo así, pero es que lo es. Al final, de hecho, es también cómo se educa y se machaca y, bueno, hay que tener personalidad, ¿vale? Esto ya tiene que acabar. O sea, no se puede estar con cada avance que haya con pánico. O sea, hablando de eso, mientras estaba editando este vídeo me encontré este otro vídeo que me salió en recomendados y como me pareció interesante el título lo puse. La verdad es que me encantó. Es de un experto en inteligencia artificial, un experto además de la vieja escuela, pero que lleva todo este tiempo metido en ello, no se ha quedado atrás. Y es una pasada lo que dice. Básicamente está bastante relacionado con lo que digo yo, pero aunque él lo expone de otra manera, dice cosas también muy interesantes y creo que es bastante relevante. Además, él es un experto en esto. Por eso lo pongo aquí recomendado. Además, no es muy largo, así que... Y además es que es poco práctico, porque no solamente se desaprovechan las funciones positivas que puede tener algo, sino que además, al no adaptarse a ello o cerrarse a ello, no se conoce tanto ni tan bien como para poder manejar mejor una situación con un posible problema con ello en el futuro. Es que es así, si encima uno se cierra herméticamente a las IAs, pues se lo hace una población, luego en el futuro, si realmente pasase algo, adaptarse a lo que pueda pasar o buscar soluciones sería mucho más difícil y encima la gente tendería a entrar mucho más en pánico. Es que es mejor conocerlo y estar integrado en el tema para saber bien cómo llevar todo y además estar más mentalizado. Es que no tiene sentido ni para mirar los puntos buenos ni para mirar los puntos malos o posibles puntos malos tiene sentido comportarse así. Entonces, como estoy hartita de encontrarme miniaturas de este tema, ya es que ni las miro porque es que estoy hasta las narices del tema de las IAs y poniéndolas a parir y hablando de cosas tremendas, especulaciones y conspiraciones, que no estoy diciendo ni siquiera que no sean posibles muchas de esas conspiraciones, es que ni siquiera estoy diciendo eso, no vengo aquí a decir eso, son chorradas, no tenéis ni idea. Yo soy bastante abierta y además creo que la misma realidad, si la miras con la mejor objetividad posible dentro de las limitaciones de uno, da para ser muy flexible con las posibilidades, ¿vale? No hay que cerrarse, pero es que no voy a eso. Eso daría para otro tema completamente aparte porque es muy largo también. Pero el caso es que las cosas negativas que pudiera tener tampoco se suplen de esta forma. Y aparte no está bien enfocado ni el problema, ni la solución, ni lo responsable, nada. Entonces, en lugar de crear un sensacionalismo ridículo alrededor de una tecnología que la que tenemos en nuestro poder ahora mismo, con nuestra capacidad de usar la gente de a pie, es ya bastante antigua y de alterarse y alarmarse por cosas que son oficiales hace muchos años ya y que la gente no se ha enterado y ha seguido viviendo su vida y es terrible la desinformación que hay al respecto. Se podía tener sentido común, informarse uno mejor, tomar otra actitud más coherente, más tranquila y actuar de forma más práctica e inteligente, porque es que esto es un asco. Una persona que ya sabía todo esto de las IAs hace años, ya lo asimiló en su momento, sabía que no estaban sacadas a la luz porque se estaban haciendo los experimentos en laboratorios y de repente, muchos años después sacan las IAs y dicen, vale, los prototipos antiguos, vale, bien, los prototipos en plan más básicos que ya han empezado a sacarlos porque han visto la utilidad y de repente la gente entra en este pánico absurdo. Es como que parece que vienes de otro mundo, de otra época, de otra dimensión. Por cosas como esta me he hecho este canal. Porque es que, madre mía, o sea... La verdad es que no he estructurado nada del vídeo. Quería hablar de más cosas, pero es que tampoco quiero enrollarme mucho y quería básicamente que el mensaje estuviera claro. Si luego veo necesario hablar más de este tema, pues lo haré, porque de hecho hay mucho que comentar sobre esto, pero así lo básico es que manda huevos, con las IAs de las narices. Mira que hay problemas en el mundo que requieren atención inmediata y la gente está alarmadísima con el tema de las IAs. O
O sea, como si le das un móvil a una persona de las cavernas. Con perdón, porque suena súper despectivo. No tengo nada en contra de las personas de las cavernas, ni las tribus de hoy en día que viven como en la antigüedad, que me parece fascinante y maravilloso y precioso. Simplemente es que da la sensación de que la gente no vive en este mundo. O sea, viven y no viven en este mundo. Con la cantidad de información y de todo que hay, es que es un delito no enterarse de estas cosas. También es comprensible hasta cierto punto, pero sí que es verdad que ¿por qué yo me he enterado? Y el resto del mundo no, son cosas oficiales, como lo que comenté en el anterior vídeo de las quimeras que han hecho con humanos y cerdo y humano y oveja. Que eso existe, pero no es que exista especulativamente, que es oficial desde hace unos años y mucha gente no sabe esas cosas y me parecen todavía de ciencia ficción y son cosas antiguas ya. Es que es muy fuerte. Y luego se llenan las redes de desinformación y de tonterías y de especulaciones y de conspiración, encima motivando un comportamiento súper tóxico y nocivo hacia estas cosas. De verdad, que pase lo que pase, lo peor que se puede hacer es tener este comportamiento. No es coherente, no es inteligente, no es práctico, no es nada. Y por supuesto es tremendamente ignorante. Así que deberíamos de cambiarlo. Parece súper importante, de verdad. Bueno, acabo ya porque me estoy enrollando muchísimo y la verdad es que tengo hambre. ¡Ale! No sé cómo ha sido grabado esto, he hecho lo que he podido, las cámaras se me han ido a... Es que esta es un poco más difícil de manejar, la otra que era más práctica se me ha ido al garete, bueno, no pasa nada. No sé cómo quedará, pero espero que el mensaje se entienda bien.